Bienvenido al tutorial de la etapa 2 de la unidad de aprendizaje de probabilidad y estadística. En este video veremos cómo calcular las medidas de tendencia central y las medidas de variación para datos agrupados. Las medidas de tendencia central son la moda, la media y la mediana. Se le llama moda al valor de la variable que tiene mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite en una población o en una muestra, y se representa con este símbolo. Si dentro de un conjunto de datos solo existe un valor con mayor frecuencia, es decir, solo hay una moda, se dice que el conjunto es unimodal. Si hay dos modas, entonces el conjunto es bimodal. Para el caso de más de dos modas, el conjunto es multimodal. Y si no hay moda, o sea, que no existe dato con mayor frecuencia que los demás, entonces se trata de un conjunto amodal. En datos agrupados, como no se tiene la frecuencia de cada dato original, sino por intervalos, se utiliza la siguiente fórmula para su cálculo, en donde LI es el límite inferior del intervalo que contiene la moda, o sea, el intervalo modal. DA es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior a ella. DP es la diferencia de la frecuencia modal menos la frecuencia del intervalo posterior. Y A es igual a la amplitud de la clase. La media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada, ya que es el punto de equilibrio de una distribución de datos. A esta medida también se le conoce como promedio y se obtiene mediante la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número total de estas y se representa con este símbolo. La fórmula para obtener la media en datos agrupados es, en donde FI es la frecuencia de cada marca de clase, XI la marca de clase y N el total de datos. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos son ordenados en magnitud. La mediana se representa con el símbolo. En datos agrupados, como no se tienen los datos originales, se utiliza la siguiente fórmula para su cálculo, en donde LI es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana, F mediana, la frecuencia del intervalo que contiene la mediana, FA, la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, A, la amplitud del intervalo y N, el total de datos. Dentro de las medidas estadísticas, también tenemos las de variación o dispersión, las cuales tienen la finalidad de cuantificar la variabilidad de los datos, es decir, nos dicen hasta qué punto las medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Las medidas que estudiaremos son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La varianza para una muestra se representa con S al cuadrado y se calcula con la fórmula en donde XI es la marca de clase, X testada la media de la muestra, FI la frecuencia de cada clase y N el total de datos. La desviación estándar nos informa sobre la variabilidad promedio de los datos con respecto a su media. La desviación estándar para una muestra se obtiene por medio de la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación se expresa en porcentaje y permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos. Mientras mayor sea el coeficiente de variación, mayor será la variación presente en los datos, y entre menor sea su valor, los datos serán más uniformes. Este coeficiente se obtiene de la división de la desviación estándar con la media y se multiplica por 100 para tenerlo en forma de porcentaje. Tomando el ejemplo del tutorial de la etapa 1, veamos ahora cómo calcular estas medidas estadísticas, tanto las de tendencia central como las de variación, en datos agrupados. El ejemplo es: se toma una muestra de 50 estudiantes para registrar el número de horas que pasan a la semana utilizando redes sociales. La tabla muestra los siguientes resultados. Antes de realizar cualquier cálculo, debemos tener las marcas de clase. Recordemos que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Agregaremos a esto unas columnas que nos facilitarán el cálculo de las medidas estadísticas. Primero, realizaremos una columna en donde se tendrá el producto de la marca de clase por la frecuencia para cada intervalo. De tal forma que en la primera celda tenemos la multiplicación de 3, que es la marca de clase, con 1, que es la frecuencia, teniendo 3 como resultado. En la siguiente celda
se tiene la multiplicación de 9 por 5, quedando 45. Para el tercer intervalo tenemos el producto de 15 por 3, teniendo como resultado 45 también. Para el siguiente intervalo se multiplica 21 por 8, teniendo así 168. En el intervalo 5 se tiene 405 por la multiplicación de 27 por 15. Para el intervalo 6 multiplicamos 33 por 8, quedando así 264. Y para el último intervalo multiplicamos 39 por 10, que es igual a 390. La suma de todos los valores obtenidos en esta columna es igual a 1320. Con lo que se acaba de completar en esta columna, ya podemos calcular la media del conjunto de datos. Como la media es la suma de todos los productos de marca de clase por la frecuencia dividida entre el total de datos, tenemos que la media es igual a 1320 entre 50, que da como resultado una media de 26.4. Calculemos también la moda. Primero, identificamos los datos que nos hacen falta. Como el intervalo que tiene mayor frecuencia es el quinto, este será el intervalo modal, de tal forma que sustituimos en LI el valor de 24, que es el límite inferior del intervalo modal. DA es la resta de la frecuencia modal, que es 15, menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 8. Por lo tanto, DA es 3. DP es la resta de la frecuencia modal, que es 15, menos la frecuencia del intervalo posterior, que es 8. Por lo que DP es también 3. La amplitud del intervalo es 6, ya que es la resta del límite superior menos el límite inferior de los intervalos. Realizamos la operación y tenemos que la moda es 27. Para la mediana, localizamos el intervalo que contiene el dato que está justo en medio de los 50 elementos, es decir, el que está en el promedio del lugar 25 y el lugar 26. Como las frecuencias de los primeros 4 intervalos no llegan a 25, sino hasta que sumamos los del quinto intervalo, quiere decir que la mediana está en este quinto intervalo, de tal forma que vamos sustituyendo en la fórmula. LI es 24, que es el límite inferior del intervalo donde está la mediana. N es 50, por ser el total de datos. FA es la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior al que contiene la mediana, y es igual a 17. F mediana es 15, pues es la frecuencia del intervalo que contiene la mediana, y A es 6. Realizamos la operación y tenemos que la mediana es igual a 27.2. Para facilitar el cálculo de las medidas de variación, agregaremos otra columna, la cual tendrá la marca de clase menos la media para cada intervalo. En el primer intervalo tenemos la resta de la marca de clase 3 menos 26.4, lo cual nos da menos 23.4. Repetimos el procedimiento con la marca de clase del segundo intervalo y tenemos menos 17.4. Para el tercer intervalo, restamos 15 menos 26.4 y nos da menos 11.4. En el siguiente intervalo tenemos una resta de 21 menos 26.4 que nos da un igual de menos 5.4. En el intervalo 5, la resta de 27 menos 26.4 da como resultado 0.6. En el sexto intervalo tenemos 6.6 como resultado de la resta de 33 menos 26.4. Y por último, restamos 39 menos 26.4 y nos queda 12.6. Ponemos ahora una columna más en donde se pondrá el resultado de elevar al cuadrado cada una de las restas realizadas en la columna previa. En la primera celda de esta columna elevamos menos 23.4 al cuadrado y tenemos 547.56. En la celda siguiente elevamos menos 17.4 al cuadrado y tenemos 302.76. Para el tercer intervalo elevamos menos 11.4 al cuadrado y nos da 129.96. En el siguiente intervalo, el cuadrado de menos 5.4 es 29.16. En el intervalo 5, el resultado es 0.36 al elevar 0.6 al cuadrado. En el sexto intervalo, elevamos al cuadrado 6.6 y nos queda 43.56.
Para terminar esta columna, elevamos 12.6 al cuadrado y tenemos 158.76. Ahora agregamos una última columna con el producto de la frecuencia por el resultado de la columna anterior para cada intervalo. Multiplicamos entonces primero 1 por 547.56 y tenemos 547.56. Seguimos con la multiplicación de 5 por 302.76 y nos da 1513.8. En el siguiente intervalo, multiplicamos 3 por 129.96 y da 389.88. Seguimos con la multiplicación de 8 por 29.16, que es igual a 233.28. Ahora multiplicamos 15 por 0.36 y tenemos 5.4. Seguimos con la multiplicación de 8 por 43.56 y nos queda 348.48. Finalmente, multiplicamos 10 por 158.76, que es igual a 1587.6. Sumamos ahora todos los resultados de esta columna y tenemos un total de 4.626. Una vez completa esta tabla, podemos ahora calcular las medidas que nos faltan. Para la varianza, tomamos la sumatoria de los resultados de la última columna y lo dividimos entre 49, ya que se trata de una muestra y tenemos que restarle 1 al total de datos. Tenemos entonces que la varianza es 4.626 entre 49, dando como resultado 94.41. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo que es igual a la raíz cuadrada de 94.41, que da como resultado 9.716. Por último, el coeficiente de variación lo obtenemos dividiendo la desviación estándar, que es 9.716, entre la media que habíamos obtenido, que es 26.4, dando así 0.368. Este resultado lo multiplicamos por 100, quedando así un coeficiente de variación de 36.8%. En resumen, tenemos que para este conjunto de datos la media es 26.4, la moda 27, la mediana 27.2, la varianza 94.41, la desviación estándar 9.716 y el coeficiente de variación 36.8%. Hemos llegado así al final de este tutorial. Esperamos haya sido de ayuda para la comprensión y análisis de lo referente a la etapa 2. Hasta luego.